Buenos días a todos. Primeramente agradecemos su presencia en este webinar que hemos organizado para tratar este proyecto de ley que crea un nuevo impuesto a la repartición de dividendos y a utilidades acumuladas. Primero recordemos que se trata de un proyecto de ley. Tenemos o contamos ya con el informe para el segundo debate, que tenemos entendido que será justamente el día de hoy a las 10 de la mañana en la Asamblea. La Asamblea tiene hasta el 28 de este mes para aprobar este proyecto y obviamente hay algunos temas que el proyecto se refiere que serán regulados por un reglamento. Y les compartimos la noticia de que en septiembre tendremos un evento importante para tratar nuevamente sobre esta ley que esperamos sea promulgada para ese entonces con el reglamento respectivo. Entonces, vamos a iniciar este webinar. Por favor, si me pueden pasar la presentación. Bien, en materia tributaria hay dos aspectos importantes. El primero es un impuesto único a la distribución de utilidades. Esto fue propuesto en la época de Lenín Moreno, cuando Richard Martínez estaba ministro de Finanzas. Se había propuesto poner un impuesto único a la distribución de dividendos, pero obviamente salió una cosa diferente y era una retención y pasaba a la renta global. En este caso ya se está disponiendo un impuesto único al dividendo a una tarifa del 12%. Ya no sobre el 40% como base imponible del dividendo distribuido, sino que esta vez la base imponible será el 100% del dividendo. Las disposiciones transitorias, en la disposición segunda, se menciona que los dividendos percibidos por personas naturales residentes en el Ecuador entre el 1 de enero del 25 y el primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador, se consolidarán con la renta global y serán sometidos a imposición de conformidad con la tabla progresiva correspondiente. Vamos a ver una diferencia entre ello. Hasta el día de hoy tenemos una normativa que establece que en la distribución de dividendos la base imponible es del 40% y sobre esa base imponible se aplica el 25% como tarifa, lo cual da una retención efectiva del 10%. Y esa distribución de dividendos está exenta para sociedades nacionales, es decir, una sociedad ecuatoriana que distribuye a otra sociedad ecuatoriana. Con este nuevo proyecto, lo que se aspira es tener un impuesto único del 12%, calculado sobre el 100% del dividendo, y se mantiene la exención de los dividendos distribuidos por una sociedad a otra. En el caso actual, esa retención que aplica la empresa que distribuye el dividendo es solamente una retención y el perceptor del dividendo tendrá que incorporarlo en su renta global. Con este proyecto ya no, porque se refiere a un impuesto único. Y el reparto de los dividendos hoy por hoy es flexible, dependía de la decisión de la Junta General de Accionistas. Y ahora con este proyecto, una vez que pasa a ser una ley, están como fomentando que se distribuyan dividendos o se capitalicen antes del 31 de julio, sobre todo la distribución de dividendos, para evitar el impuesto sobre estas utilidades retenidas que vamos a tratar a continuación. Entonces, el primer cambio, el tema del impuesto o la imposición a la distribución de dividendos. Siguiente lámina, por favor. Bien, luego viene el artículo que entra al 39.2.1 de la Ley de Régimen Tributario como una reforma. Aquí también ha habido cambios ya con el informe de segundo debate, incluso por el lado del título. Ahora se llama pago a cuenta de las utilidades no distribuidas. Y lo que establece este informe es que va a haber un pago o las sociedades van a tener que distribuir dividendos hasta el 31 de julio y si lo hacen, no van a tener el impuesto sobre las utilidades retenidas. Es decir, en otras palabras, todas las sociedades que tienen utilidades retenidas van a pagar un impuesto de conformidad con una tabla que lo vamos a ver a continuación. Y la única excepción sería aquellas sociedades que distribuyen hasta el 31 de julio del ejercicio corriente dividendos. Esa porción distribuida no estaría sujeta a este nuevo impuesto a las utilidades retenidas. Aquí, como estamos hablando de un proyecto, siempre hay algunas interpretaciones, redacciones que no quedan tan claras.
Y la pregunta que se nos ha hecho durante todo este tiempo es, cuando habla de utilidades retenidas, ¿cuál es la base que va a tomar el SRI para determinar el monto de utilidades retenidas? Creemos que sería el formulario 101 del año 2024. Y aquí la pregunta siguiente es, bueno, en ese formulario yo tengo dos casilleros. Uno que dice las utilidades del ejercicio fiscal 2024 y otro casillero que habla de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, del 23 para atrás. La pregunta es, ¿cuál es la base imponible? ¿Tomo en cuenta utilidades retenidas más las del ejercicio 24 o solamente las del 23 para atrás? Siguiente lámina. Cuando vemos declaraciones del director del Servicio de Rentas Internos, Damián Larco, ellos mencionan que el SRI detectó 36 mil millones de dólares en utilidades acumuladas. De acuerdo a nuestras bases de data analítica, para llegar a los 36 mil millones de dólares, definitivamente se están incluyendo las utilidades del año 2024. Entonces, aparentemente el SRI, y eso tenemos que ver cómo sale la ley y los reglamentos, tomará como base imponible las utilidades del 2024 hacia atrás como utilidades acumuladas. Eso, de acuerdo a las proyecciones oficiales del Servicio de Rentas Internas, podrá llegar a una recaudación aproximada de 545 millones de dólares. Por lo tanto, consideramos que esa base imponible va a incluir las utilidades del año 24. Siguiente, por favor. Bien, entonces, basado en esa base imponible, las utilidades distribuidas o los dividendos distribuidos hasta el 31 de julio del ejercicio corriente. Esto no es una disposición transitoria que rige solo para el 2025. La normativa dice el 31 de julio del ejercicio corriente, es decir, esto va a quedar en la ley de régimen tributario de aquí en adelante. Entonces, las empresas que hayan distribuido dividendos hasta el 31 de julio, esa porción distribuida ya no entrará en la base imponible de las utilidades acumuladas que acabamos de mencionar. Y sobre esa base imponible se aplicará la tabla que ustedes tienen en pantalla, que llega hasta el 2.50%. Aquí, como les decía, el reglamento o este proyecto dice que en el reglamento se establecerán reglas específicas para sociedades que reconozcan ingresos por inversión en otras sociedades por medio de el método de participación del VPP, el valor proporcional patrimonial. Siguiente, por favor. Bien, entonces, solo antes de darle la palabra a mis socios, el VPP es importante porque hay empresas que tienen acciones o inversiones en acciones en otras compañías que reconocen simplemente este valor patrimonial proporcional. No se refiere a que realmente ha recibido una distribución de dividendos, pero al reconocer el método del VPP ya le genera una utilidad realmente no realizada, ingresos no realizados efectivamente. Pero la pregunta también que nos genera es si esos reconocimientos de BPP van a generar en la otra empresa también el impuesto a estas utilidades retenidas, que lo vamos a ver a continuación en lo que resta del webinar. Por favor, adelante. Claro que sí, buenos días con todos. Como Mauricio indicó, ustedes pudieron haber observado que la redacción de la norma tributaria que se está incluyendo en la ley del régimen tributario interno habla de un pago de un impuesto por cuenta de. Eso significa que le están dando la naturaleza de un anticipo o de un crédito tributario que puede ser utilizado para el pago del impuesto o de otro tipo de impuesto. En este sentido, la norma tributaria ha establecido la posibilidad de que este valor, este impuesto que se está grabando sobre las utilidades, pueda ser utilizado para pagar las retenciones que las compañías deberán realizar en el momento en que distribuyan dividendos en favor de sus accionistas. Por lo tanto, si es que una sociedad distribuye dividendos, tendrá que aplicar el impuesto único que acabamos de ver con Mauricio del 12%. Ese impuesto tiene que ser retenido al 100% por parte de la sociedad y sobre ese valor imputará o considerará como crédito tributario este impuesto que se haya
distribuido o este impuesto que se pagaría con posterioridad a la distribución de dividendos. Esa es la primera alternativa. Sin embargo, también da la posibilidad a que las sociedades que no puedan, y después voy a entrar a analizar esta parte porque es bastante complicada la redacción como está, pero es posible que este impuesto pueda ser utilizado como crédito tributario por la propia sociedad que distribuye los dividendos. Y en caso de que ese crédito tributario que la sociedad tome llegue a ser superior al impuesto a la renta que causa a fin de año, pues va a ser sujeto a devolución. Ahora bien, aquí en gris está la norma cómo está redactada. Y ustedes pueden darse cuenta que está dando la posibilidad de que sean las sociedades quienes acceden al beneficio que podría generar este impuesto. Está señalando que podrá compensarse con la retención del el impuesto único del 12% o que podrá compensarse con el impuesto a la renta de la propia sociedad, el cual podría ser sujeto a devolución en caso de ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no queda claro si es que en estricto sentido yo tengo la obligación de compensar el impuesto con esta retención que se causa sobre el impuesto único a los dividendos, o la sociedad puede, en lugar de aplicarlo contra el accionista, aplicarlo contra su propio impuesto a la renta y solicitar la devolución. En nuestra opinión, tal y como está la norma redactada, es opcional de las sociedades. Sin embargo, debemos de esperar la resolución definitiva de cómo quedará por parte en el reglamento, cómo quedará normado este impuesto. Sin embargo, lo que debemos llevarnos claro, la idea que debemos llevarnos clara es que este impuesto sobre las utilidades, en principio, servirá para pagar este mismo impuesto cuando se distribuye el accionista o servirá para compensarlo con el impuesto a la renta. Claro está que esto tiene fechas. Es decir, el uso de este crédito tributario va a ser por los siguientes 2 años. Después de 2 años, si no se ha llegado a utilizar este crédito tributario, en ese sentido ya deberá considerarlo como un gasto por parte de la sociedad que los tiene registrados y este gasto será no deducible para efectos del impuesto a la renta. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué hemos establecido esta línea de tiempo? Porque consideramos que la aplicación de este impuesto por primera vez tiene que ser observada porque hay unos periodos de transición en los cuales debemos tener mucho cuidado. ¿Qué dijo la normativa tributaria y conforme a lo que dijo Mauricio y solo a nivel de recapitulación? Quienes tienen que pagar este impuesto son todas las sociedades que tengan utilidades y los establecimientos permanentes del Ecuador, en el Ecuador que tengan utilidades, que no las hayan distribuido hasta el 31 de julio. Por lo tanto, si es que una sociedad tiene utilidades acumuladas no distribuidas hasta esa fecha, tiene que hacer la declaración y pago del impuesto. Sin embargo, entre el 31 de julio y la fecha en la que salga la ley, que para efectos de esta presentación hemos puesto el 1 de septiembre que entra en validez la ley, suponiendo que el 28 se aprueba y el 29 se publica en el registro oficial, en ese periodo existe un periodo de transición que no tiene una normativa específica en la cual se van a mezclar los dos tratamientos tributarios a los dividendos. Y después tenemos otro tratamiento tributario hasta el 31 de diciembre de este año 2025 y otro tratamiento que quedará a futuro y para ejercicios fiscales futuros, tal como lo dijo Mauricio, porque esta norma se queda permanente en la legislación tributaria, no es un régimen transitorio. Siguiente lámina. Para poder ser más didácticos en esta presentación, porque insistimos, es de mucha interpretación este artículo, vamos a ejemplificar muchos casos en los cuales las compañías podrían encontrarse para que tengan una claridad de qué es lo que va a suceder. En este primer ejemplo, el caso es el siguiente. Existe una empresa ecuatoriana que tiene utilidades al 31 de julio de 2025. Es decir, que entre el 1 de enero del 25 y el 31 de julio no distribuyó utilidades. Por lo tanto, se convierte en sujeto pasivo de este pago por cuenta, de este anticipo. La Junta General de Accionistas decide distribuir el 100% de utilidades acumuladas el 31 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Que a pesar
de que se haya distribuido las utilidades, con posterioridad al 31 de julio, esta distribución de utilidades fue posterior al 31 de julio, de todas formas tiene que pagarse el impuesto, ¿sí? Sobre estas utilidades acumuladas. Pero ¿qué es lo que sucede? Si es que yo pago el impuesto a las utilidades acumuladas y después distribuyo las utilidades, en ese sentido, se puede considerar el pago de esta retención, de este pago por cuenta, de este anticipo, como crédito tributario para el pago del impuesto único a las utilidades que se puedan generar con posterioridad al 31 de julio del 2025. Y en este punto nos queremos detener porque es importante tomar en cuenta que la normativa no hace una aclaración sobre si yo tengo que respetar el crédito tributario respecto del anticipo o del año del anticipo respectivo. No dice la norma si es que en realidad el crédito tributario se ve afectado directamente con la utilidad que se distribuye. Para que ustedes me entiendan mejor, para efectos del impuesto a la renta yo genero una factura que es ingreso de un ejercicio fiscal. Y la retención en la fuente que me hacen sobre esa factura solo puede ser crédito tributario en el año en el cual se registra el ingreso. Es decir, hay una relación directa entre el año del ingreso y el año del crédito tributario de retención. Si es que ahora yo estoy pagando utilidades acumuladas hasta el 2024, como lo explicó Mauricio, creemos que es hasta el 2024, por lo tanto será crédito tributario de estas utilidades acumuladas, más no de otras acumuladas que en el futuro se podrían generar. Esto podría llevarnos al caso de que en ejercicios fiscales futuros se tenga que volver a pagar la retención sobre utilidades que se empiecen a generar desde el 2025. Esta es una de las posiciones o alternativas que da la lectura de la norma. Sin embargo, al no establecer con claridad y con absoluta precisión de que el crédito tributario está relacionado directamente con el año del dividendo, también se podría interpretar que si es que yo pago hoy un impuesto sobre utilidades de ejercicios anteriores, ese es un crédito tributario que podría aplicarse sobre utilidades futuras también, es decir, sobre utilidades que se generen en el 2025 o en el 2026, ya que la temporalidad para el uso de este crédito tributario, como les dije precedentemente, es de 2 años. En principio, este es el caso más óptimo, el más sencillo, visto desde la perspectiva de la norma, ya que tenemos el pago de un anticipo que se atribuye directamente contra el pago de un impuesto único, ya que se distribuye el 100% de las utilidades. Siguiente, por favor. Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso de que al 31 de julio yo tuve las utilidades que no las distribuí hasta esa fecha, pago este pago por cuenta, este anticipo sobre las utilidades acumuladas y con posterioridad a ello, la compañía decide no distribuir las utilidades, más bien decide capitalizar las mismas? ¿Sí? Aclaración importante, de todas formas se tiene que hacer el pago de este anticipo a las utilidades acumuladas. Es más, si es que la capitalización a través de un aumento de capital se realiza antes del 31 de julio, de todas formas tiene que pagarse el impuesto, porque la norma tal y como está redactada señala que únicamente quienes teniendo utilidades acumuladas las distribuyeron, dejan de pagar el impuesto. Por lo tanto, si es que desde el 1 de enero del 2025 en adelante se capitalizó las utilidades o se hizo una reserva facultativa o se dio otro uso diferente de la distribución, pues de todas formas habrá que pagar el impuesto y después ver cuáles son las alternativas de compensación que nos da la norma. En este caso, si es que yo al 31 de julio tenía utilidades, pagué el impuesto, este anticipo sobre las utilidades, y después yo hice un aumento de capital, en ese sentido es imposible que yo al no tener las utilidades, porque ya las hice capital, pueda distribuir las mismas y en ese sentido no puedo compensar contra el impuesto del 12%, contra el impuesto único del 12% de utilidades, porque no se va a generar.
Lo que permite la norma es en ese caso que las sociedades que pagaron este anticipo lo utilicen como un crédito tributario propio para el pago del impuesto a la renta. Y en ese sentido, si es que con ese crédito tributario más sus retenciones en la fuente tienen un valor superior al impuesto a la renta causado, pueden solicitar la devolución de este anticipo. ¿Cuándo? El siguiente año, una vez que se haya perfeccionado la capitalización con el aumento de capital y una vez que se haya presentado la declaración del impuesto a la renta, en el cual se consignará el porcentaje del anticipo como un crédito tributario en la declaración. Insisto, hay otra interpretación que dice que pese a que yo hice la capitalización y utilicé el 100% de las utilidades acumuladas, ese valor lo puedo utilizar como crédito tributario en ejercicios fiscales futuros, es decir, sobre un impuesto o sobre un anticipo que yo podría pagar, o sobre un impuesto que yo podría pagar si distribuyo utilidades en el 25 o en el 26. Eso es una normativa que deberá obligatoriamente aclararse en el reglamento, ya que hoy por hoy no existe claridad sobre las mismas. Siguiente, por favor. Va a haber casos, y por eso les mencionaba que va a haber un periodo de transición entre el 31 de julio y la fecha en la cual ya entre en vigencia esta normativa. Porque puede haberse dado el caso que una compañía que tenía utilidades acumuladas el 31 de marzo, es decir, en la fecha que debía realizar su Junta General de Accionistas, decidió repartir un 70% de las mismas, el 70% para fines ejemplificativos de las utilidades acumuladas. Al mes de marzo del 2025 no existía impuesto único, todavía no existe, existirá en un futuro si es que la Asamblea decide aprobarlo, pero en marzo del 2025 las sociedades que distribuían dividendos tenían que aplicar una retención equivalente al 25% sobre el 40% que era ingreso grabado. Sin embargo, mantuvo utilidades acumuladas por el 30%. Esas utilidades acumuladas del 30% que no se distribuyeron hasta el 31 de julio van a pagar el impuesto, este anticipo a las utilidades acumuladas. ¿Sí? No existe la posibilidad de dejar de pagar este impuesto en estos escenarios en los cuales al 31 de julio exista todavía un porcentaje de utilidades retenidas que no hayan sido sujetos a distribución. ¿Ya? En este caso también se debe tomar en cuenta que se puede compensar ese impuesto con las formas que habíamos visto precedentemente. Le voy a dar el paso a Alejandro para que veamos los otros ejemplos que tenemos y después pasar a absolver las dudas e inquietudes que puedan tener. Gracias, Gabriel. Buenos días con todos. Bueno, pues entrando ya un poco a detalle en estas múltiples variables que podemos encontrarnos, el diseño de los casos va tomando cierta complejidad, porque cada compañía es muy particular, tendrá su realidad patrimonial. Muchas veces las juntas de accionistas no es algo tan versátil como la norma lo plantea, que haya una capitalización o una distribución. A veces los derechos a voto influyen, que simplemente pues no hay un acuerdo de reparto de accionistas, de dividendos, que las compañías tienen un plan de mediano plazo de reinvertir esas utilidades. En fin, esta norma trae algunas variables y en estas pastillas de información estamos tratando de acercar casos que creemos son los que más se pueden repetir. Y uno de ellos, igual invito al equipo también, Gabriel, Mauricio, si quieren hacer cualquier aportación en este caso, uno de ellos que nos parece el más llamativo es aquel que va a ocurrir precisamente en el periodo que nos encontramos hoy, en agosto. Es decir, ya no pudimos repartir dividendos o capitalizar hasta el 31 de julio, pero todavía no ha entrado en vigencia la ley, es decir, todavía está perfeccionándose el texto normativo. En ese sentido, pues estamos en un punto de decisión y quizá muchas compañías se verán tentadas a repartir dividendos en la actualidad. Pues eso, de acuerdo a las reflexiones que hemos tenido, sería realmente una apresurada decisión, porque lo único que yo conseguiría, como ustedes pueden ver en el gráfico, al tener una utilidad acumulada en este ejemplo de 100 millones, si decido un reparto de dividendos, pues tendré que pagar una retención inmediata
equivalente al 25% del 40%, como tradicionalmente lo conocemos, una retención del 10% de dividendos, a pagar inmediatamente el próximo mes. Pero no solo ello, quizá con esa intención yo buscaba evitar el pago de este impuesto anticipado, definitivamente no podré hacerlo. Recuerden que la utilidad ha quedado condicionada a que todo lo que no se repartió o capitalizó antes del 31 de julio va a tributar este pago anticipado. Así que de todas maneras también tendré que pagar este impuesto anticipado. En el ejemplo han sido $175,000. Imagínense el flujo de efectivo de pagar una retención, de pagar un impuesto anticipado. El problema en el que se mete el accionista también al tener que declarar este valor en su renta global en el mes de marzo, y definitivamente la compañía únicamente podrá recuperar esto vía crédito tributario, bueno, bajo las teorías que pueden manejarse, o compensar con impuesto único de daños futuros, pero tendrá que esperar al menos hasta el año siguiente en que presente su declaración. Y no solo ello, porque en el momento de presentar la declaración en el mes de abril, pues podría compensar el impuesto, pero si tuviese un excedente, tendría que presentar un proceso de devolución que tomará 6 meses. Estamos hablando que lo que yo pague entre octubre y noviembre, cuando salga esta normativa, podré eventualmente recuperarlo en un año, en octubre o noviembre del 2026. Entonces, ese problema de flujo de efectivo a veces se ve, digamos, precipitado por estas decisiones, en donde la mayor reflexión que queremos hacer en este momento, que nos encontramos en transición, es precisamente llevar el análisis a una estrategia, no apresurarse a un reparto, porque lamentablemente, creo yo, no vamos a conseguir nada, al menos en este punto. Quizá habrá que analizar otras expectativas. En fin, es importante situarnos en el momento en el que estamos y tomar las decisiones conforme lo que venimos narrando. Ese es uno de los casos que tenemos preparados acá. Voy inmediatamente con el siguiente caso, y esto es algo que se ha conversado mucho en estos días. Los contribuyentes, pues claro, en el afán de planificar su pago de tributos, de evitar algún desangre financiero, porque claro, no es que las utilidades están con el flujo de efectivo en la compañía disponibles, pues esto conllevará un costo financiero. Pero en ese afán han buscado la estrategia quizá de plantear reservas legales, reservas facultativas, reservas estatutarias. Y eso nuevamente queremos llamar a la reflexión, no es la solución definitiva a este tributo, a este pago anticipado. Fíjense lo que sucede. En el ejemplo que ponemos, la compañía al 31 de julio del 2025 mantiene unas utilidades, es decir, ya pasó aquel plazo en el cual podía distribuir o capitalizar. Y decide hábilmente constituir una reserva, buscando evitar el pago de este tributo. Pues de todas maneras tendrá que pagarlo, porque recuerden, la norma dio este plazo, lo que ocurra después del 31 de julio simplemente no se tomará en cuenta. Y lo único que hubiera servido en una decisión, digamos, que no pague este impuesto, que busque disminuir este tributo, sería haber capitalizado o distribuido. La norma en ningún momento establece la constitución de reservas como un elemento para dejar de pagar, en este caso, este tributo anticipado. Además, tenemos que tomar en cuenta precedentes. En los meses pasados tuvimos el caso del impuesto a la ganancia de capital, a la enajenación de acciones. Y mediante una circular, el Servicio de Rentas Internas señaló que para efectos del cálculo de aquel impuesto de ganancia de capital, se entiende como utilidad no distribuida a todo aquello que consta en el patrimonio y que efectivamente no ha sido declarado por la Junta como distribución de dividendos. Es decir, todo lo que puede estar en reserva facultativa, legal, estatutaria, todo ello se entiende como utilidad, al menos para ese impuesto de ganancia de capital, y creemos que lo más probable es que en esta ocasión también la Administración Tributaria comprenda que esta es una utilidad de la compañía y que sobre ello recae el impuesto. No solo ello, y además también queremos llamar a la reflexión de qué pasaría en el caso que estamos planteando acá, que la compañía, como digo, astutamente, pues decide mandar a reserva legal el 100% de sus utilidades. La primera intuición que uno tendría es que no va a pagar el impuesto, y pues como hemos dicho, eso es erróneo, tendrá que pagarlo. Pero además de ello, en el momento de querer recuperarlo como crédito tributario, ya teniendo que pagar, eso está claro que tienen que hacerlo, pues se verá como un gran problema, porque la norma para hacer uso de este crédito fiscal, que también es bastante controversial, únicamente establece que podrá ser en la proporción en la que haya capitalizado o distribuido el dividendo, cosa que no ha ocurrido.
Y en estricto sentido, con el actual texto, salvo el reglamento lo amplíe, pues el pago que yo haga a cargo de esta reserva legal se constituirá potencialmente en un gasto no deducible, puesto que si no capitalizo esa reserva legal o facultativa o no la distribuyo en el caso de que esté disponible de distribución, pues en el plazo de 2 años se volverá un gasto no deducible. Es decir, será una carga fiscal más elevada producto de apresurarse y realizar determinadas reservas. No creemos que es la solución definitiva. Más allá de ello, pues estamos muy expectantes a lo que señale el reglamento respecto particularmente a la reserva legal. Hay un debate muy profundo que hemos tenido a la interna y que se ha venido discutiendo mucho, y es respecto sobre todo de aquello que es o no distribuible. Por ejemplo, para los bancos y aseguradoras, la normativa indica que tienen determinadas reservas patrimoniales impedidas de ser repartidas y esas no van a pagar el tributo. Bueno, la reflexión que les invitamos a hacer a todos los participantes del webinar es si las reservas legales que tienen en su patrimonio son susceptibles de distribución. Es decir, ¿ese es el uso de la reserva legal? Definitivamente no, la reserva legal está llamada a compensar pérdidas, eventualmente, luego de compensar pérdidas, quizá aumentar capital, pero no es algo que está disponible 100% para repartir cuando la compañía lo requiere. Y sobre eso me establece la norma un pago de un tributo y además me limita el derecho a crédito, pues es la parte más controversial que nos hemos topado, al menos en este tema de reservas. Así que mucho cuidado si es que vamos a plantear una reserva en este sentido. Bueno, ahora vamos a otro caso también, que es lamentablemente esta tendencia a generar una tributación en cascada, ¿no? Es decir, aquello que ya paga en una compañía vuelve a pagar en la subsiguiente y en la subsiguiente cuando hablamos de encadenamientos societarios. En el ejemplo que planteamos, ustedes lo pueden ver gráficamente, hay una compañía que genera 500 millones de utilidades a lo largo del tiempo, no las ha repartido y lo tiene, es más, previsto para su uso interno, ¿no? Conforme decida la Junta. Sobre esta compañía hay un holding y hay otro holding, porque así se ha decidido en la administración, y curiosamente el efecto de la aplicación del valor patrimonial proporcional, es decir, la valoración de las acciones, hace que el mismo patrimonio de la empresa operativa se refleje tanto en la holding 1 como en la holding 2. En este caso, le abro la pregunta, ¿qué opinarían si es justo y correcto pagar 3 veces sobre el mismo patrimonio que simplemente a manera de un espejo se está reflejando en las compañías tenedoras? Desafortunadamente, la norma, por lo menos hasta la semana pasada, no estaba contemplando esta particularidad. En ese sentido, en el ejemplo propuesto, lo que señalamos es que definitivamente la compañía operativa tendrá que pagar el impuesto anticipado porque no ha procedido con el reparto o capitalización. Tampoco podrá compensarlo con su impuesto a la renta, podrá sí compensarlo con su impuesto a la renta, pero al final del año, debido a que siempre que reparta sus dividendos, estos van a ser exentos, porque es un reparto de una sociedad hacia otra. Por tanto, la empresa, a pesar de tener ingresos que pueden incluso ser no realizados, que no pagan ni PTU ni IR, tendría que pagar este impuesto y eso también nos ha llamado al debate. Por ejemplo, tenemos casos de ingresos producto de la valoración de activos biológicos. Son ingresos que es verdad, están financieramente en el patrimonio, pero que ya tienen que apresurarse a pagar un impuesto, pues al menos nos hemos planteado esa inquietud. Creeríamos que esto no debería ser sujeto al pago, pero la norma hoy por hoy por lo menos no lo ha puntualizado. Mientras que las sociedades holding, en el caso de reflejar su valoración BPP, eventualmente tendrían que haber pagado también el tributo sobre el mismo patrimonio. Sin embargo, el reglamento afortunadamente indica que este caso se regulará y vamos a ver si es que hace esta exclusión que creemos por lo menos justa, porque caso contrario, pues fíjense, la carga impositiva sería por cada uno de los patrimonios. En todo caso, creemos que el reglamento, al ya por lo menos tener esta intuición de que el BPP tiene que ser revisado, tendrá que hacer los ajustes para no tributar de manera simultánea por un mismo patrimonio. En el caso de las compañías holding también hay una variación porque cuando hay el pago de este tributo sobre el patrimonio, la norma prevé la solicitud de devolución y lo hace de manera anticipada, es decir, en el mes siguiente en el que una holding ha pagado este tributo patrimonial, no al año siguiente como lo harían el resto de las compañías, pero más allá de eso es importante mapear cómo esta realidad
corporativa, puede llegar a una tributación en cascada, ante lo cual siempre recomendamos pues vigilar, ¿no es cierto?, las estructuras y tener anticipación de esta planificación tributaria y más que nunca sobre el patrimonio. Ese es el caso que tenemos planteado respecto al BPP y rápidamente vamos a puntualizar algunas conclusiones, algunos comentarios que a nosotros nos han parecido los que tienen que traerse al debate en este tipo de discusiones. Hoy precisamente está la asamblea en el debate, en el segundo debate definitivo de esta normativa, pero algo que no se ha debatido con profundidad y creemos que sí debería hacerlo es el caso de los ingresos no realizados. Porque como menciono, el hecho de que una compañía patrimonialmente tenga un BPP, porque tengo inversiones, no implica que es una renta que ya está 100% disponible. Tal es así que ni siquiera paga impuesto a la renta, ni PTU, ni participación de trabajadores, conforme las sentencias también que han salido en los últimos años. Por ello, tampoco deberían considerarse para este pago de impuesto anticipado. Esa ha sido nuestra primera apreciación. No hace lógica que un tributo anticipado recaiga sobre una renta no grabada, pero hoy por lo menos el texto no ha señalado ninguna exclusión al respecto. Así que esta es nuestra primera reflexión que queremos compartir. La segunda también tiene que ver con la reserva legal, ya me anticipaba yo, en el caso de que las compañías la tengan en sus patrimonios, debería ser tratada al igual que para los bancos y aseguradoras. Recuerden que el texto en estos casos, acá lo tengo, dice que aquellas compañías, bancos y aseguradoras que estén impedidas de distribuir por disposición legal no pagarán sobre estas reservas. Pero las compañías sí, es decir, sobre la reserva legal que estoy impedido de distribuir, tengo que pagar. Pues creemos que no es lo más justo, pero hoy por lo menos no se ha topado el caso, así que vamos a estar muy atentos a lo que establezca el reglamento. Definitivamente también acá hay una invitación a contar con una trazabilidad respecto de las utilidades repartidas, las capitalizadas, desde su origen hasta su destino final, facilitando transparencia y cumplimiento ante revisiones regulatorias. El caso puede ser tan variable porque una compañía sobre una misma utilidad puede tomar muchas decisiones. Pero en el momento en el que pago un impuesto tendré que llevar un control a manera de un CARDEX para saber en qué momento es el que me corresponde atribuir crédito, solicitar devolución, quizá también atribuir a los accionistas en el caso de repartos futuros. Así que aquí tenemos los equipos contables de una nueva tarea, un nuevo control que tenemos que llevar a partir de este año. También identificar al beneficiario del crédito. Y esta palabra también yo me la subrayé acá porque a mí me llama mucho la atención desde el punto de vista contable sobre todo. ¿Es realmente un crédito tributario? Es decir, este pago que yo voy a hacer, ¿voy a clasificarlo como crédito? Puede darse el caso que incluso esto sea un pago a cuenta del accionista. Entonces, mapearlo a la línea de un crédito tributario, yo creo que es ciertamente controversial, no termina de quedar claro, pero al menos su uso compensatorio, como dice la norma, no hace mucha referencia a crédito tributario, da a entender que es muy similar, pero creo que técnicamente no debería tener la misma clasificación. Más allá de ello, tenemos que mantener la documentación necesaria para los procesos de compensación o devolución. Fíjense la complejidad que hoy tenemos en devoluciones. Les habrá pasado a los contribuyentes como el Servicio de Rentas Internas ha tenido masivos rechazos por formalidades. A mí me preocuparía también el mapear como crédito algo que quizá a ojos de la administración pueda ser visto de otra manera. Hay algo también que no hemos topado con la debida profundidad, pero que creo que es la mayor preocupación de las compañías y es la liquidez. Es decir, si yo tengo que tributar como si tuviese el dinero para repartir los dividendos, claro, eso conlleva un costo financiero, no se diga el costo fiscal. Eso atenta contra la sostenibilidad operativa de las compañías que ya tienen una planificación en el tiempo, que además a veces han estado también en conjunto con el Estado fomentando proyectos de producción y hoy las reglas del juego cambian de manera precipitada. Entonces, este ha sido un tema que poco ha sido discutido, por lo menos en el texto normativo, pero creo que es el más importante. Así que una nueva invitación a que la planificación patrimonial y tributaria pues también sea más robusta para poder hacer frente a estas cargas impositivas. Finalmente, el proyecto de ley presenta subjetividades en la redacción, no ha sido la más prolija redacción que podemos encontrar. De todas maneras, eso creemos que atenta a la claridad, a la precisión y por tanto genera interpretaciones.
Hoy estamos acercando algunas de ellas, pero hay muchas más y generalmente pues esto lo que conlleva son conflictos futuros que esperemos sean corregidos en el reglamento, creemos que sí, quizá en el debate del día de hoy también puedan ajustar algunos temas, pero más allá de ello, pues eso invita a que los contribuyentes planifiquen, tengan claridad y evitar al máximo caer en estas zonas grises respecto a esta normativa. Bien, este es una serie de conclusiones, igual al equipo, Mauricio, Gabriel, no sé si desean añadir algo más respecto a este tema, con esto estamos concluyendo. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, aquí la gran discusión es qué tipo de impuesto es este. ¿Es un impuesto disfrazado al patrimonio? Recordemos que las utilidades de una compañía ya graban el 15% de participación laboral y también el impuesto a la renta. Y esas utilidades quedan acumuladas de la empresa para tomar una decisión posterior. Y ahora se pretende gravar a esas utilidades nuevamente con este impuesto. Entonces, podría ser una suerte de impuesto patrimonial. Ahora recordemos, y aquí algunas preguntas que están en el foro, alguien preguntaba si es un impuesto de una sola vez. La verdad no, la verdad lo que está presionando el gobierno es para que las empresas con esas utilidades retenidas o distribuyan dividendos o tiendan a capitalizarlas. Si no hacen ninguna de las dos, esas utilidades van a quedar como utilidades retenidas y probablemente sigan pagando este impuesto por los siguientes años. Entonces, no es un impuesto por una sola vez, como lo era una contribución solidaria, por ejemplo. Entonces, es la primera precisión. Beatriz Brito también preguntaba algo muy importante. ¿Qué pasa si tengo pérdidas acumuladas y también tengo utilidades acumuladas? Recuerden que hay dos disposiciones en la ley de compañías que mencionan que las utilidades tienen que, para ser distribuidas o para ser capitalizadas, tienen que absorberse las pérdidas previamente. Entonces, una compañía no podría realmente distribuir dividendos ni capitalizar las utilidades si previamente no enjuga sus pérdidas acumuladas, lo cual también es muy importante decirlo. Otro tema que preguntaba Ginger Bravo, me parece, o perdón, Rosa Ospina. Ella decía, en las compañías SaaS no se tiene que hacer una reserva legal, no están obligadas a hacer reserva legal. Bueno, ahí hay ciertas interpretaciones societarias que sí, otros tratadistas dicen que no, pero supongamos que no lo tienen que hacer. La pregunta es, si hago una capitalización hacia la reserva legal, ¿eso me evitaría o no el impuesto? Entonces, para empezar, lo que dice el gobierno es que quiere que se capitalice. ¿Por qué? Porque al capitalizar las utilidades le es muy difícil a los accionistas simplemente con una acta de Junta General restituirse, por ejemplo, una reserva facultativa o estatutaria. Al capitalizarlo sería una disminución de capital que tiene que ingresar por la Superintendencia de Compañías y ya es más difícil simplemente que el accionista lo tenga, que es lo que quiere controlar un poco el gobierno. Entonces, lo que hablamos de la reserva legal, y eso ojalá llegue a los oídos del SRI, es que a los bancos y a las aseguradoras que están obligadas a hacer reservas obligatorias, esas reservas no están entrando en la base imponible. Creemos que igualmente todas las compañías están obligadas a tener una reserva legal. Esa reserva legal debería entenderse como una especie de capital y no debería entrar también a la base imponible. Y finalmente otro comentario que hacía Alejandro, imagínense que una compañía tenedora de acciones tiene y reconoce un BPP y además digamos que tiene activos biológicos. Esa utilidad que tiene la compañía, básicamente todos son ingresos no realizados, es un BPP y activos biológicos. Y sin embargo estaría pagando impuesto, ya pagó impuesto a la renta y ahora tendría que pagar este nuevo impuesto y podría ser impuestos en cascada sobre ingresos no realizados. Eso por mi lado. Bueno, quizá también quisiera completar el tema respecto al tratamiento de la renta global que se hacía en un inicio. Hoy por hoy el régimen de reparto de dividendos para un accionista lo que implica es que hay una retención en la compañía y el accionista de todas maneras declara el 40% de ese ingreso y vuelve a pagar el impuesto a la renta, pero toma crédito de lo que le retuvo su compañía. Ese es el régimen de renta global. Pero a partir de esa normativa se elimina esa renta global, es decir, que el impuesto único del 12% que van a retener las compañías
es un pago que simplemente elimina la obligación de que el accionista tenga nuevamente que estar reportando esta renta. Esto de alguna manera puede ser un poco más transparente para la administración tributaria, quizá para el accionista es apresurado porque paga el impuesto en el momento en el que está repartiendo la junta, no significa que en ese momento se está cobrando el dividendo. Ustedes saben que la liquidez a veces obliga a que las compañías con sus accionistas pues planteen un plan de pagos o que incluso esto esté en algún tiempo en una cuenta por pagar, no podría tampoco dilatarse mucho esta obligación. Pero en todo caso, el acelerar esta imposición le quita al accionista pues esta carga de tener que declarar nuevamente una renta que realmente ya tributó en su compañía. Más allá de eso es un 12%, anteriormente pues la retención era del 10%, eso denota que la intención del Estado es generar un flujo. Mi reflexión que yo quisiera compartir al final es que este tipo de proyectos tienen un trasfondo, así como el resto de actuaciones que estamos viendo de la administración tributaria, donde hemos sido muy críticos, el negar devoluciones, el instrumentar reformas para quitar intereses a los contribuyentes. Y este tipo de recaudaciones anticipadas, pues, claro, denotan el desangre en el que está el Estado por las prácticas tributarias, excesos de autorretenciones, y hoy en todo caso, pues buscan compensar eso que cobraron anticipadamente con nuevos anticipos. Es decir, es una bola de nieve que en algún momento tendrá que parar, porque claro, la liquidez de las compañías también no resiste pues esta serie de pagos anticipados. En todo caso, pues estamos súper atentos a cualquier cambio. Antes de darle la palabra también a Gabriel para que haga el cierre, quisiera mencionarles que en este QR está la presentación para que todo el mundo lo pueda descargar. También les hemos dejado acá en el chat el link. En ese caso, ustedes pueden hacer una pequeña encuesta y definitivamente recibirán la presentación. Y por favor, estar atentos porque estaremos haciendo un próximo evento. Esperamos ya con la norma reglamentaria y cerrar algunas de las dudas. De mi parte, simplemente agradecerles el tiempo y Gabriel, te cedo la palabra también para el cierre. Muchísimas gracias. He tratado de contestar la mayoría de las preguntas que han puesto en el chat. Pese a que cerremos este conversatorio, de todas formas voy a seguir contestando y absorbiendo las preguntas que tienen. Hay algunas que son muy buenas y muy interesantes, pero solamente voy a insistir en función de las preguntas que he podido llegar a contestar. El impuesto se pagará sobre la base de utilidades acumuladas siempre que no se hayan distribuido las utilidades. Si usted entre el 1 de enero y el 31 de julio no distribuyó utilidades, tiene que pagar el impuesto. Ya sea que capitalizó, envió a reserva facultativa, hizo una reserva estatutaria, no importa. La ley, tal y como está redactada, señala con claridad que el hecho generador es tener utilidades acumuladas, que el sujeto pasivo es quien no haya distribuido dichas utilidades hasta el 31 de julio. Por lo tanto, cualquier acto societario que usted haya hecho entre el 1 de enero y el 31 de julio no impedirá el pago del anticipo. Lo que le va a permitir es aplicar los mecanismos de compensación futura. Es decir, utilizar este anticipo para el pago del impuesto único cuando efectivamente se distribuye el dividendo, o si es que ese dividendo no se va a poder aplicar un impuesto único, ya sea porque se distribuye a una sociedad, ya sea porque se decidió capitalizar las mismas, usted va a poder utilizarlo como crédito tributario de su propio impuesto a la renta en la sociedad. Y si es que este crédito tributario adicional le genera un saldo a favor, va a poder pedir la devolución de este valor. ¿Ya? El periodo que usted puede utilizar, 2 años. Si después de 2 años usted no ha utilizado esto, pues va a tener que mandarlo al gasto. Todos los años tenemos que pagar este impuesto, todos los años, y sobre las utilidades que no se hayan distribuido. Por lo tanto, si se pagó un impuesto este año sobre las utilidades del año 2024 y usted en el año 2025 genera más utilidad y en el transcurso del 2026 hasta el 31 de julio decide no distribuirla, va a volver a pagar el anticipo. ¿Sí? En ese sentido, el anticipo podría ser acumulativo respecto de un dividendo. Si el dividendo del año 2023 usted no lo ha distribuido en el 24, no lo ha distribuido en el 25 y no lo va a distribuir en el 26 y no lo distribuye en el 27, va a seguir pagando en cada uno de esos años.
tal y como está redactada la norma. Solamente si usted distribuye, se va a restar ese impuesto o podrá evitar pagarlo, o solamente si usted capitaliza, podrá utilizar un mecanismo de compensación. La normativa tributaria no ha establecido un concepto claro de utilidades acumuladas. Sin embargo, ha habido normativa secundaria para otros efectos impositivos, no específicamente sobre este tema, que ha establecido que por utilidad acumulada se deberá entender a las reservas facultativas, a las reservas estatutarias y a otros tipos de efectos que la normativa tributaria también ha especificado que estén resultados acumulados. Hay que esperar la resolución del SRI para ver si van a seguir esa misma línea. Pero hoy por hoy ya tenemos un antecedente respecto de la administración tributaria en el cual nos ha señalado que para efectos del concepto utilidad es todo lo que estén acumuladas en la parte de utilidades de resultados acumulados. A diferencia de la cuenta ORI, que por ahí también vi una pregunta, la cuenta ORI no forma parte de los resultados acumulados, es una cuenta independiente que entendemos no va a formar parte de la base imponible. ¿Sí? Yo les voy a seguir contestando las preguntas que tengan en el transcurso del día a través del mecanismo de Teams. Y encantados de poder haber compartido estas breves impresiones sobre este proyecto de ley que está bastante confuso todavía, pero que ya denota cuál es la intención de la administración tributaria para llegar a una recaudación efectiva en función de estas utilidades acumuladas y sobre todo de la presión que va a existir ahora en base a la normativa de tener que distribuir utilidades seguido para pagar este impuesto único. Gabo, solo voy a contestar unas preguntas respecto al impuesto único al dividendo, que hay unas 2 o 3 preguntas que no quiero dejar de contestar. Primero, si es un impuesto único y ya no entra a la renta global del accionista. Es decir, la compañía retiene el impuesto del 12%, lo paga el SRI y el accionista ya se da por satisfecho su obligación tributaria, no lo incluye en renta global. Otra pregunta decía, mi compañía ha declarado la distribución de un dividendo, está como un pasivo a favor de los accionistas, pero no lo he pagado. Entonces, aquí es importante decir que en ese momento, una vez que la Junta declara el dividendo y se contabiliza una cuenta por pagar al accionista, en ese momento tienes que retener el impuesto a la renta que corresponda, ya sea en el régimen actual o este régimen de impuesto único que va a venir con este proyecto. Sin perjuicio que lo hayas o no efectivamente pagado al accionista. Es importante aclarar esos 2 temas. Bueno, en todo caso, como decía Gabriel, vamos a dar contestación, vamos a pasarles la presentación y les invitamos a este evento que vamos a promocionar en septiembre, que ya contaremos con este proyecto como ley vigente y con el reglamento que esperamos que también sea ya emitido en estos próximos días, para con ello volver a tener una charla ya con esos 2 documentos legales en mano y poder aclarar todas estas dudas con mayor precisión. Agradecemos mucho a toda la audiencia y estamos en contacto con ustedes. Buen día con todos. Buen Buen día. día.